Reporte 100. El presupuesto quedó aprobado el viernes pasado por unanimidad. Todos los partidos políticos votaron la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del gobierno estatal. Y para platicar sobre este presupuesto y cómo se encuentran las finanzas públicas de nuestra entidad, está con nosotros esta mañana el secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por el espacio y un saludo a ti y a tu auditorio. Omar, ¿cuánto dinero hay ahorita en la Secretaría de Hacienda, en el gobierno del Estado, en las cuentas de los bancos del gobierno del Estado? ¿Cuánto dinero hay? ¿Hay dinero, para empezar? ¿Y cuánto hay? Muchas gracias. Sí, la pregunta que haces es muy atinada porque la realidad es que las finanzas públicas, lo que es ahora sí hablando de tesorería, sí, hemos estado haciendo un gran esfuerzo por mantener un buen saldo promedio que permita atender, obviamente, lo que es ineludible para el gobierno del Estado, que es la operación para poder realizar las tareas que ejerce el Estado, desde la parte de nómina, la parte, desde luego, de los servicios de salud, servicios educativos, etcétera. Sí, estamos en saldos positivos, pero también es importante recalcarles que para lograrlo esto se han tenido que hacer esfuerzos de ahorros, sí, y también hemos tenido que incurrir a financiamientos para poder atender el déficit que nos dejó la administración anterior y el desequilibrio financiero también. Pero vamos bien, con buena mira a cerrar el año, atendiendo las necesidades también de cubrir 100% de todos los aguinaldos, no solamente del sector central, de los organismos educativos también, y las actividades más apremiantes del Estado. sí. Entonces estamos en buenos términos ahorita. Sí es complicado el cierre, no te lo voy a negar, por la situación que desde hace ya algunas semanas o meses expresábamos junto con el gobernador Alfonso Durazo sobre cómo nos habían entregado las finanzas públicas, y desde ahí nos dimos a la tarea de empezar a hacer ahorros, contener el gasto, precisamente para reorientar los pesos que tenemos disponibles a las actividades más apremiantes. Sí. Y el presupuesto hacia el próximo año va a continuar en un tema de austeridad, de eficiencia, obviamente de mucha responsabilidad para poder prever que no existan déficits, es decir, no hay que gastar más de lo que no tienes. Eso es una regla fundamental de finanzas, y también pues un presupuesto con esta mirada estabilizadora, Juan Carlos, para que podamos corregir el rumbo de las finanzas públicas y poder impulsar el desarrollo del Estado en todas sus regiones. Sí, ¿y cuánto dinero hay ahorita? O sea, ahorita me imagino que todos los días revisas las cuentas del gobierno, cuánto entró, cuánto egresó, ¿cuánto dinero tienes ahorita, por ejemplo? Prácticamente todos los días se revisan las cuentas. Sí. Te podría decir que actualmente andamos en un saldo promedio arriba de los 200 millones de pesos. Sí. El día de hoy se cubren nóminas, hoy es 14, el día de ayer se cubren nóminas del sector público, hoy se cubren nóminas de los organismos desconcentrados, entre hoy y mañana se cubren las nóminas magisteriales. También hay que recordar que hay derechos adquiridos de los trabajadores al cierre de año, como es el aguinaldo, las primas vacacionales, los bonos navideños, etcétera. Sí. Y también se hay que pagar los impuestos. Esos 200 millones que tienes ahorita en las cuentas de la Secretaría de Hacienda o en la tesorería, ¿de dónde salen? Salen de dos partes principalmente. Una parte son los ingresos propios que obtenemos a través de la recaudación de los impuestos, que ese es un gran reto para el Estado. Hay que decirle al auditorio que de todos los ingresos que tiene el Estado, menos del 12% son ingresos propios vía recaudación. Pues tenemos que hacer un esfuerzo mayor para recaudar más, sin incrementar impuestos. El próximo año no hay nuevos impuestos ni se incrementan los actuales. Y otra parte de los ingresos son las participaciones que recibimos mes con mes de la Federación. Sí. Y también importante recordar que entre septiembre y diciembre de este año recibimos 1.300 millones de pesos menos, porque la administración anterior adelantó esas participaciones para distintos fines, como pago de adeudos, pago de deuda y gasto corriente, en el entendido que cuando la administración anterior hizo un adelanto de sus participaciones que mes a mes debemos recibir, ya entre septiembre y diciembre a esta nueva administración les deja de recibir 1.300 millones. Y ahí parte también un concepto importante del déficit con el que iniciamos en la administración actual. Y entonces los ingresos que recibe el Estado, decirle al auditorio, vienen por dos fuentes, principalmente la recaudación, que son impuestos, derechos, el cobro de licencias, placas, etcétera, los impuestos sobre la nómina, algunas contribuciones que se hacen cuando uno pagas tus placas. Ahí te puedes ver qué es lo que estás pagando, diferentes conceptos como infraestructura educativa, obra pública, universidades,
y con eso se recaudan al año aproximadamente 5,000 millones de pesos, más los impuestos sobre la nómina, pues otros tantos. Entonces, los ingresos del Estado vienen por participaciones que reciben las entidades federativas de la Federación, que es derecho por la recaudación que se hace, y los ingresos propios del Estado. Sí. Entonces los saldos que tenemos en todos los días viene de ahí. También se complementan los ingresos a través de créditos. La semana pasada yo anunciaba que para el cierre de año se trabajó en hacer un último financiamiento que nos permita saldar las cuentas para evitar que no existan déficits entre septiembre y diciembre. ¿Y por qué existen déficits? Bueno, porque la programación del gasto que se inició en este año pues es mucho mayor a los ingresos que se tenían proyectados. Entonces, al no hacerse recortes de gastos por los ingresos que se están observando, pues se genera ese déficit. Entramos nosotros el 13 de septiembre con una proyección ya comprometida de gasto mucho mayor a los ingresos que posiblemente podíamos lograr en ese mismo periodo. Y a eso me refiero cuando hablo de hacer un presupuesto responsable. No tenemos nosotros por qué gastar más de lo que se recibe de los ingresos propios y de participaciones. Pues tenemos que monitorear los ingresos mes a mes. Desde luego la eficiencia recaudatoria tiene que incrementar, no creando nuevos impuestos necesariamente, ni incrementando los actuales, sino con información y buenas tareas recaudatorias, ¿no? Sí. Omar del Valle, ¿te ha tocado que un día llegues y no hay dinero en las cuentas? No, casi un par de días, se podría decir. Sí. Hoy, por ejemplo, esta semana es una semana muy sensible porque se cubren nóminas, se cubren primas vacacionales, bonos navideños, es la programación que se tiene en el gasto. ¿Y cómo le haces, por ejemplo, si en el ISSSTESON tienen una operación urgente y se les descompone un aparato o requieren de un medicamento que es muy especializado y que cuesta dinero y no tiene recursos? Es decir, me imagino que también andas de bombero apagando fuegos. ¿Cómo le haces si no hay dinero en las cuentas para enfrentar una emergencia de vida o muerte? Sí, en este sentido muy particular que lo comentas, Juan Carlos, hemos en esta administración cubierto todos los gastos de operación que requieren las áreas. Sí. Las áreas envían a la Secretaría de Hacienda quincenalmente o mensualmente su requerimiento de recursos de nómina o de gastos operativos, y en este sentido nosotros distribuimos el recurso según van llegando esas órdenes de pago. Hay programación del gasto que cubre el mínimo ineludible, desde luego, y por eso también hemos tenido que incurrir en algunos financiamientos en estos últimos 3 meses. Sí. Para precisamente atender los requerimientos de gasto. ¿Cuál es el fuego más intenso que te ha tocado apagar en estos 3 meses? Creo que fue el arranque de la administración. Sí. Les cuento por qué. El 10 de diciembre, que fue viernes, de septiembre, que fue viernes, según contabilidad, las cuentas públicas estaban casi en cero, menos de 10 millones de pesos, y el lunes 13 se tenían que liquidar una parte importante de las pensiones de ISSSTESON, y el martes 14 de septiembre se tenía que liquidar la nómina y no estaban programados recursos. Entonces se tuvo que trabajar de manera intensa días previos para obtener un adelanto de participaciones de septiembre a diciembre, nuestras propias participaciones, y un primer financiamiento que fue con lo que se nos permitió lograr atender esos requerimientos. Eso fue por un lado. Por otro lado, hemos hecho previsión de gasto. En noviembre hicimos otra previsión que tuvimos que adquirir otro financiamiento. El primer financiamiento en septiembre fueron 500 millones, en noviembre fueron 1.200, y únicamente para atender lo más ineludible, lo más importante que es la parte de operación del gobierno del Estado y también los programas. Y al cierre de año, pues ahorita estamos en proceso del último financiamiento para corregir la parte de las finanzas. Entonces esos han sido los momentos, yo digo, críticos en los que se tiene que hacer mejor programación del gasto, mejor coordinación entre la Secretaría de Hacienda y las distintas unidades de administración que ejecutan el gasto para evitar imprevistos, ¿no? Desde luego hay muchos contingentes que no los tienes programados, cuando de repente llegan demandas en contra del gobierno del Estado y que se pierden, esas lo tienes que atender de manera casi inmediata, pero estamos llegando a hacer estrategias para poder contener esos contingentes que te llegan, ¿no? Esos imprevistos, y así. Hay unas estrategias. ¿Cuánto han pedido prestado en estos 3 meses? Ahorita íbamos sumando, llevan 1.700 millones, primero 1.200, después 500, van 1.700, más otro financiamiento de diciembre, ¿sí?
En septiembre, por esa razón que les comentaba, fueron 500. Sí. Después fueron los 1.200 millones. Hay que recordar que cuando nosotros llegamos el 13 de septiembre, nada más de flujo entre septiembre y diciembre, existía un déficit arriba de los 5.000 millones de pesos. Es decir, que todos los gastos programados entre septiembre y diciembre y todos los ingresos posibles de percibir entre ese mismo periodo, había una diferencia de más de 5.000 millones de pesos. Eso lo declaramos muy al principio de la administración. ¿Cómo hemos resuelto el déficit? Hay un crédito actual, hay montos de créditos de 1.700, estamos en proceso de 900 más, y digo en proceso porque hasta que se reciben las ofertas de crédito se puede confirmar cuánto monto que ofertan los bancos y a qué tasas y la conveniencia en la que podamos conseguir este financiamiento. Y también hemos hecho reorientación de pasivos, es decir, reorganizar las cuentas. Algunas cuentas hemos atendido en 2021, otras cuentas se van a atender hacia 2022. También hemos contenido el gasto, se dejaron de gastar entre 400 y 600 millones de pesos que estaban previstos en este periodo, precisamente para evitar que aumentara el déficit. Pero hay que decirle al auditorio también lo siguiente, no solamente es la parte del déficit que dejó la administración anterior, sino también que entre enero y septiembre de este año se dejaron de pagar más de 2.300 millones de pesos, aproximadamente 2.300 millones de pesos. Es decir, en el curso de esos meses de este año, la administración anterior no pagó ni subsidios a organismos educativos, ni al Instituto Estatal Electoral, ni becas, ni impuestos, ni participaciones, etcétera. Pero sí pagó adeudos de años previos, sí pagó obviamente la deuda de corto plazo que tenía que liquidar hasta mayo, y sí pagaron otras cosas. Desde luego es importante informar que se revisará a detalle todo ese trazabilidad del dinero, pero eso fue un tema que desequilibra las finanzas de este año. Entonces, cuando tú tienes a un proveedor que de enero a septiembre no le pagaron, y el proveedor te dice, oye, págame todo el año ahorita en octubre, pues uno le dice, pues con los recursos que tengo en octubre puedo pagarlo de octubre. Y si tenemos ingresos adicionales, pudiese pagar meses previos, pero tenemos que hacer un plan de pagos porque la administración anterior simplemente dejó de pagarte. Entonces hay que hacer una planeación y programación de ejercicio del gasto mucho más adecuada, ¿no? En total entonces han pedido prestado ¿cuánto? Hasta ahorita en concreto son 1.700. 1.700 millones, ¿es a corto plazo esto? Son cortos plazos, eso se tiene que liquidar antes de noviembre del próximo año. Sí, 1.700. Para el próximo año están solicitando una deuda de ¿cuántos millones de pesos al Congreso que les aprobó? Gracias, Juan Carlos. Mira, al día de hoy tenemos en concreto 1.700 millones de pesos de crédito. Sí. Estamos en proceso de otros 900. 900. Esos 900 millones de pesos son los que aparecen como una previsión de posibles ingresos vía financiamiento el próximo año. Entonces, el total de financiamientos con los que vamos a cerrar este año serían 2.600, 500, 1.200, 900. Pero la previsión que se hace el próximo año es la siguiente. Por el último crédito que se tiene en este trimestre para atender lo mínimo indispensable del déficit que estamos ahorita luchando para dejarlos en ceros, se hace una previsión el próximo año para atender ese último crédito. Sin embargo, la instrucción del gobernador es que mejoremos la eficiencia recaudatoria para evitar recurrir a ese financiamiento. Sí, 900 millones estarían programados para poder contratarse el próximo año, pero si se puede evitar, lo van a evitar. ¿Esos son 900 millones de pesos de corto plazo o deuda de largo plazo? De cortos plazos. Los financiamientos tienen que ser de cortos plazos. Sí. En el presupuesto del próximo año no está contemplado financiamiento de largo plazo. La deuda del Estado ya es muy significativa, son más de 22.000 millones de pesos. Sí. Lo que está registrado sin considerar la deuda que los municipios tienen y que el gobierno del Estado es aval, algunos municipios, y entonces no está contemplado financiamiento de largo plazo, está únicamente una previsión de financiamientos de 900, que pueden ser de diferentes formas. El presupuesto te permite obtener financiamientos ya sea de cortos plazos, de largos plazos, pero también financiamiento vía pagos diferidos, que eso también lo vamos a evitar porque esa ha sido una de las principales causas del desequilibrio de las finanzas del Estado. ¿Por qué? Porque año con año, durante las administraciones anteriores, se financiaban con proveedores, se acumulaba ese tipo de financiamientos,
luego se solicitaban los créditos de cortos plazos para liquidar esos proveedores, pero no lo suficiente, y se iba haciendo una bola de nieve cada vez más grande. De tal suerte que cuando arrancamos en esta administración, pues el total de pasivos es significativo y el déficit. Hay que distinguir esta parte. Pasivos es lo que no se ha pagado a la fecha de arranque de la administración actual, y déficit es lo que hacia futuro te faltan recursos para atender tu gasto operativo necesario, ¿no? Sí. Entonces, con estos ejercicios de financiamiento, Juan Carlos, auditorio, decirles que entre septiembre y diciembre esta administración no deja déficit. Sí hay un pasivo hacia el 13 de septiembre, que una parte se tiene que ir liquidando en 2022 y otra parte más hacia adelante, en un ejercicio responsable de evitar incrementar esos pasivos. Sí, por lo que escucho, van al día sacando las nóminas y sacando los gastos de las dependencias del gobierno del estado. Van al día prácticamente 200 millones de pesos en caja diario, y tienen compromisos a veces también extraordinarios de emergencias y demás. En ese sentido, ¿cómo le van a hacer para todo lo que anunció ayer Alfonso Durazo en el Plan Estatal de Desarrollo? Una puerta logística del noroeste, un puerto marítimo de Guaymas, un corredor fiscal, la modernización de los puertos fronterizos, el puerto aéreo de Ciudad Obregón, el hospital universitario, transporte de alta eficiencia, infraestructura turística del Golfo y la Sierra. Si apenas les alcanza para pagar la nómina, ¿cómo le van a hacer, Omar? Es muy sencillo. Primero, en lo que es el gasto corriente, hay un ahorro muy importante el próximo año. Se hicieron ahorros muy importantes en gasto operativo por más de 2,000 millones de pesos. Por eso es que el presupuesto que presentamos con respecto al 2021 no es significativamente mayor. Porque antes de hacer un nuevo presupuesto, primero hay que estimar qué puedes ahorrar y dónde puedes reasignar los recursos. Pues se ahorraron 2,300 millones de pesos que se reasignaron a política social, política de inversión productiva, política económica y temas de seguridad. Entonces, de entrada, con el propio ingreso que tiene estimado el presupuesto, se hacen ahorros de 2,300 millones de pesos. Ahí hay que considerar que 400 millones de esos 2,300 es la reducción al presupuesto del Congreso. Parte de esos recursos que se reducen al presupuesto del Congreso están destinados al programa de becas, que son compromisos del gobernador, que está destinado a atender asuntos personas en vulnerabilidad por discapacidad, que son otros los compromisos que tiene él, el cuidado de los adultos mayores también. Hay un tema de crear cooperativas, el Banco de Bienestar, que son compromisos del gobierno también. Fortalecer la presencia de efectivos de seguridad también está contemplado ahí. El fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia, como es la propia Fiscalía, con esos 2,300 también se están atendiendo la homologación de sueldos de personal de la MIC, por ejemplo, la construcción de obra de Fiscalía en Guaymas, etcétera. Entonces, parte de los compromisos que anuncia el gobernador se atienden o se empiezan a atender ya con el presupuesto del próximo año. 1, 2, una colaboración estrecha con el gobierno federal. En los cruces fronterizos se está programando una inversión muy importante por parte de aduanas, donde hay una estimación de más de 5,000 millones de pesos para la modernización de los puertos fronterizos. El puerto de Guaymas es una inversión que generaría la propia federación a través de la administración portuaria que existe actualmente, y el aeropuerto de Obregón a través del concesionario actual, que es ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y con la federación poder desarrollar esas inversiones de manera pública o pública-privada. El gobernador está sentando las bases para que la inversión privada llegue a la inversión productiva, es decir, a la parte de infraestructura a través de concesiones, de la obra pública y licitaciones en ese sentido, de tal suerte que el gasto que tenemos nosotros pueda atender lo más esencial, que es la parte social, la parte de salud, la parte educativa, que son temas muy sensibles en la sociedad sonorense, y complementar los ingresos con eso. Ahora bien, es importante comentarles que en el arranque del próximo año, la programación del gasto no es inmediata. Obviamente hay que darle espacio a que Tesorería respire, que genere sus ingresos necesarios, de tal suerte que la programación de los ingresos siempre vaya por arriba del gasto. Se va a crear la Comisión de Ingreso-Gasto, que va a poder permitir la corrección de los presupuestos si es que hubiese un desequilibrio mensual en la estimación y revisión ya real de los ingresos, y poder estar reorientando el gasto. Otro tema importante es que típicamente los presupuestos no se hablan, Juan Carlos. Por ejemplo, vamos a hablar de política social. Muchas veces el presupuesto de Cedesol se queda aislado en una isla, atendiendo los temas que ahí se diseñan. Pero por otra parte tiene esta salud,
tienes al DIF, etcétera, que pueden complementar la atención de grupos vulnerados, de población vulnerada, de manera mucho más efectiva si se hablan estos presupuestos. Entonces, parte también importante de esta Comisión de Ingreso-Gasto es impulsar que los presupuestos de las distintas áreas se hablen. Te doy un ejemplo particular. Vamos a hablar de personas con discapacidad. Desde luego hay personas con discapacidad de adultos mayores que quizá en el diseño del programa de CEDESON del próximo año reciban una aportación mensual. Pero si vamos a hablar de infraestructura educativa, por ejemplo, o infraestructura, por ejemplo, vía CECOP, que es la concertación de obra pública en los pueblos y los municipios, y una parte importante de ese recurso atienda la infraestructura con accesibilidad total para personas con discapacidad. Si vamos a hablar de salud, pues que los presupuestos de salud atiendan a personas con discapacidad vía salud mental, etcétera. Si vamos a hablar de educación, a través de educación elemental, que se atiendan asuntos de personas con ciertas discapacidades. Entonces, ahí es donde puedes potenciar los presupuestos y es donde es el ejercicio donde típicamente se ha hecho que son presupuestos aislados, ¿no? Y los secretarios defienden sus islas en vez de comunicarse entre sí y potenciar los recursos. Y ahí es donde yo creo que tenemos un gran potencial en nuestro Estado para usar el recurso de manera mucho más eficiente e ir sentando las bases de los compromisos que requieren de mayor inversión que anunció el gobernador. Muy bien. Omar del Valle Colosio, finalmente una pregunta personal, fuera de tu función como secretario de Hacienda. Eres primo hermano de Luis Donaldo Colosio Riojas. ¿Cómo la ves que aparece en las encuestas como presidenciable? ¿Qué se comenta en la familia Colosio? Bueno, sí, somos primos hermanos y siempre muy contentos con manera de estar en comunicación, de apoyarnos, nos queremos como hermanos que somos, como primos que somos, y desearnos siempre el mayor de los éxitos profesionales. Si eso lo conduce a él en su quehacer en Nuevo León, como fue diputado local y ahora como alcalde, lo posiciona y lo lleva a buen futuro profesional, políticamente hablando, pues desearle siempre lo mejor con mucho cariño y respeto. Sí. Presidenciable tu primo hermano. Omar del Valle Colosio, muchas gracias. ¿Perdón? Sí, conforme a las notas que han estado saliendo, pero reiterarte pues siempre es una visión personal y de mucho respeto hacia su carrera, hacia su persona. Omar del Valle Colosio, muchas gracias por tomar esta llamada, secretario de Hacienda. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio por escucharnos. Hasta pronto. Gracias. Ese es el secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio. Reporte 100.